buenas tardes, ¿cómo les va? Comenzamos un nuevo programa de Perspectivas en este sábado 29 de febrero de 2020, es el último día del mes, además ya comienza marzo. El día 27 se izó por primera vez de febrero de 1812 la bandera que crea el general Belgrano a orillas en las barrancas del Paraná. Bueno, en Rosario se conmemoró también un nuevo aniversario de ese hecho y recordamos que el creador de la bandera, el 20 de junio, se van, el día que en realidad hablamos de la bandera, pero hablamos sobre todo también de la muerte del general Belgrano, se van a cumplir 200 años de aquel acontecimiento de su muerte. Realmente que no fueron más de 150 las personas que asistieron a su velatorio. Realmente muy pobre, muy poca gente para un hombre tan ilustre de la historia argentina. Sin educación nunca seremos más que los que desgraciadamente somos, decía, ¿no? Fíjese dónde estamos hoy. Y otra frase importante de Belgrano decía: parece que la injusticia tiene más asidero que la justicia. Mire si no concuerdan con los tiempos que vivimos estas frases. Ahora sí, vamos al programa de Perspectivas del día de hoy. Voy a poner en imágenes y todo un programa completo que realizara con el doctor Carlos Pinciroli, médico pediatra. Ya dejó su actividad como médico, sigue siendo médico, pero quiero decir que no ejerce la medicina, y es una de las notas también que fueron para aquella época de importancia, tienen la misma vigencia hoy. Está hablando por un lado de las enfermedades y por otro lado, ¿sabe de qué? Del agua que estamos consumiendo el 9 de julio. Así que más que importante, más que interesante, además de total vigencia. Vamos con esa nota en forma total en el programa de Perspectivas del día de hoy. Estamos en nuestra mesa y hoy tengo un invitado especial. Le doy la muy bienvenida y lo saludo. Es el doctor Carlos Pinciroli. Bueno, Héctor, muchas gracias por invitarme. Es un gusto. Muchas gracias por la tabla, por el vino. Esa tabla la desea mucha gente. Claro que todos quieren venir al programa por la tabla. Un gusto estar en Perspectivas y muchas gracias por tener la bandera cerca nuestro. Así que un gusto. Es una identidad que me caracterizó siempre, utilizarla en todo momento y defenderla en todo momento, tanto en la radio durante tantos años y siempre como comunicador social he tenido la precaución de defender la Argentina en todos sus aspectos. A lo mejor a lo mejor somos un poco antiguos, que nos emociona, nos conmueve y nos da un gusto ver los colores. No, pero es un símbolo patrio que tiene una connotación muy grande. Llega muy hondo. Sobre todo que se ha comenzado a utilizar con más énfasis quizá en los encuentros de fútbol, en la participación de deportistas a nivel internacional, en los Juegos Olímpicos, pero debería reflotarse la idea de que es un símbolo de identidad nacional muy fuerte. Para cada día y para cada momento. Eso es. Por no tener ese tema bien claro de la identidad nacional, utilizamos o mal utilizamos sobre todo la importación y un montón de elementos que vienen de afuera, y sobre todo la importación de la música, que si bien es universal y la podemos disfrutar, pero tenemos también que rescatar valores de nuestra cultura que no lo estamos haciendo. Sí, que si no, poco a poco perdemos nuestras raíces. Es así, Héctor. Antes de formular la primera pregunta, vamos a brindar por la salud, como digo siempre, por la física, la espiritual, la mental y por todas las cosas que uno... Gracias, Héctor. Y por nuestra patria. Por supuesto, y además de esto también por nuestra comunidad, por los televidentes. Decía que es un gusto enorme estar hoy en la mesa con el doctor Pinciroli, y nació un 25 de septiembre de 1940. 40, correcto. Acá 9 de julio. Acá 9 de julio, viví, nací, me crié. Ahora hay una empresa de ropa donde nací. Mi pobre casa destruida, pero bueno, son las cosas de la vida. Las cosas que van cambiando. Me gustó mucho nacer en aquella época en un pueblo como 9 de julio.
era muy, muy agradable, las tardecitas con mi padre que salíamos. Enfrente estaba el Club Atlético, en el Club Atlético la biblioteca, la cancha de bochas del Club Atlético, donde ahora está empresa de venta de electrodomésticos, Sí, en la calle La Rioja. Naldo Lombard. Eso es. Y LUT era mi casa. Así que fui creciendo de a poco en una familia muy clase media. Mi padre, una persona que empezó a trabajar desde los 11 años, como cadete primero y después terminó siendo dueño de la tienda La Americana, que ocupaba desde mi casa, o sea que lo que ahora es SO, hasta toda la vuelta, hasta, digamos... Está Torremolinos hoy, todo eso. Todo eso hasta incluido lo de Marrafil. Una enorme tienda con 38 empleados. Eran otras épocas. ¿Quién no se va a acordar de la ¿Quién no se va a Americana, acordar? Bueno, y mi padre, bueno, me transmitió muchas cosas. Y muy agradecido a través de todos los tiempos, porque sin duda fue el que me marcó el camino para todas las cosas. Incluido lo que ahora estoy viviendo, tiene sus fundamentos en esa época. Uno se va acordando cada vez más a estas edades de las cosas que vivió y que le enseñaron cuando era adolescente chico. Sí, pero vivo mucho el presente y proyecto mucho para el futuro, Eso es aún muy bueno. sin olvidarme de todo lo pasado. Pero no quiero... No vamos a ir al pasado porque hay muchos temas en la mesa hoy. No, correcto. Sí, simplemente en una pregunta 3. ¿Los estudios dónde fueron? ¿La primaria, la secundaria y la universidad? Primaria, escuela número 1, la secundaria en la Escuela Nacional de Comercio y la universitaria en la Universidad Nacional de La Plata, en la que me recibí con un doctorado, o sea que soy de la época en que hacías la tesis y eso te aparte convertía de médico, en doctor en medicina, no solo médico, sino en doctor en medicina. Duro los estudios, un recuerdo sacrificado, pero era lo normal mucho para que más así que hoy. fuera. Mucho más que ahora, un hermano mayor muy inteligente, ya fallecido, Roberto, y muy señero, digamos. En esa época la conducta o la actitud del hermano mayor era la que indicaba el camino que había que seguir detrás. Y bueno, eran otros tiempos. Había que cumplir, había que realizarse lo que uno había decidido hacer, si no, tenía garantizado el retorno con una fuente de trabajo, sin duda, pero tenía garantizado el retorno. No era obligatorio quedarse a estudiar o quedarse a perder el tiempo. Ibas para concretar un sueño, una ilusión tuya y de tu familia, que evidentemente en esa clase media, hija de inmigrantes, muy trabajadora, tener un hijo ingeniero como mi hermano Roberto, o un hijo médico, y mis dos hermanas mellizas, las dos recibidas, una de Bellas Artes y la otra de maestra, pero muy, muy especializada, con todos los estudios posteriores que pueda haber hecho para su perfeccionamiento docente. O sea que la actitud de cierta aparente dureza o de estricto que era en ese momento fue lo suficientemente útil como para que nosotros ocupáramos el lugar que estamos ocupando ahora. Ni muy, ni tan, pero es el que estamos ocupando, y creo que a través de los años uno ha recibido un reconocimiento suficiente como para darse cuenta que el paso por la vida, no la vida total, Héctor, porque me falta mucho todavía, espero, pero sí en la parte de la vida médica o en la parte de la vida en la que uno se comprometió con su trabajo y se incluyó socialmente en lo que hacía. O sea, en la época en que yo me recibí, la carrera era vocación y forma de vida.
Yo creo que todos los médicos tienen vocación. Me estoy yendo un poquito, pero es muy difícil seguir adelante en la carrera de medicina sin vocación. Porque las cosas que uno tiene que vivir para llegar a ser médico, ver, soportar, no marearse, no con el dinero, sino con lo que uno está viendo y descomponerse. No son cosas fáciles. O sea que solamente con mucha vocación y mucho esfuerzo, igual que las enfermeras o igual que todos los que hemos de alguna manera tocado el ser humano doliente, sufriente, enfermo, no hemos podido dejar de ni de conmovernos, ni de sentirnos afectados por lo que le pasa. Es decir, es muy difícil prescindir del dolor que te está llegando muy de cerca. Claro, por ahí la profesión vista de afuera, decir, mirá al doctor, claro, en ese momento saco, traje, pantalones con la raya que había que cuidar, la corbata, era así. Hoy es todo diferente, más light, y me alegro de que así sea. Más informal. Sí. Pero más informal. Pero esa es la parte que se ve, el auto que tiene el doctor, ahí va, qué sé yo. Pero la otra cosa es muy dolorosa, es muy dura. La otra cosa es el dolor de la gente, el llanto de la gente y ver la muerte. Uh-huh. Ver la muerte, no porque se murió un familiar, no, ver la muerte muy seguido de otras personas y muchas veces uno muy compenetrado, muy imbuido en el tema que terminó con la muerte. Eso hace diferente la situación, ¿no es cierto? ¿Por qué elegiste la especialidad de pediatría? Nunca lo tuve del todo claro para mí mismo. Creo que ser médico posiblemente me haya marcado una prolongada enfermedad que tuve cuando chico y que posiblemente haya de alguna manera establecido parámetros que me hicieron sentir o pensar que la medicina era el destino de mi vida. Ahora, después cuando uno va alrededor del tercer, cuarto año, empiezan a aparecer cada vez nuevas especialidades. Es muy difícil empezar la carrera y decir yo voy a ser médico pediatra, médico cirujano o médico oftalmólogo, ginecólogo, porque en la medida en que vas cursando las materias van apareciendo nuevas motivaciones de experiencias nuevas que llenan de pronto tu espíritu y completan tu vocación de alguna manera. A mí me pasó eso con la pediatría. Primero cuando empecé a cursar pediatría y después cuando empecé a dedicarme a la pediatría, ¿no es cierto? A hacer guardias, por un lado para vivir y por otro lado para aprender la pediatría. En esa época no había residencias, o sea que yo residía en el Hospital de Niños de La Plata y íbamos a la mañana, toda la mañana, a la tarde, hacíamos guardias y bueno, uno se desarrollaba en la pediatría de aquel momento, ¿no? Hacíamos cursos viajando a Buenos Aires permanentemente, a la Sociedad Argentina de Pediatría. Me llenó, me convenció. Nunca sentí la necesidad de pensar que tenía que cambiar porque no era lo que me gustaba. ¿En qué año? Y es duro. ¿En qué año comenzaste a atender el 9 de julio? Acá el 9 de julio vine en el año 68. Empecé a atender en el año 68 en la Clínica Independencia. Y después fui cambiando de lugares, ¿no? Pero yo soy recibido en el 66. Estamos dialogando con el doctor Carlos Pinciroli y decía, tenemos una serie de preguntas para hacerle no solo en el tema de la medicina, sino que quédese porque también vamos a hablar un poco del agua potable de 9 de julio. Respecto del tema médico, las primeras enfermedades que se trataban en aquella época son las mismas que hoy, algunas se han casi dejado de tratar y se incorporaron nuevas. Está bien la pregunta.
Yo de lo que recuerdo es que cuando llegué acá, bueno, no, antes en el hospital de niños veíamos los casos de desnutrición severa que llegaban a la sala, venían de Florencio Varela, del conurbano siempre, pero bueno, nada que ver con lo que es ahora, ¿no? Pero eran las gastroenterocolitis también en ese momento de la pobreza, de la falta de educación, todo ese tipo de problemas que hacen que la madre no pueda llevar adelante con su esposo la crianza de un hijo y bueno, mal todo. Cuando llegué acá, acusé el impacto de los coletazos de la fiebre hemorrágica, el mal de los rastrojos, y me tocó atender a algún chico, porque no atacaba a los chicos, y me tocó atender a algún chico grande. No hace muchos años, estaba llevando el auto, me acuerdo que lo metí en una fosa, en un mecánico, y uno de los muchachos me miró y me dijo: doctor, ¿usted no se acuerda cuando era chico? Usted me atendió del mal de los rastrojos. Yo no viví la época terrible, viví los coletazos, el fin. En esa época los grandes esforzados, y yo porque venía a 9 de julio y los visitaba y bueno, teníamos una relación de amistad con el doctor Moscato, el doctor Meli. Terrible esto, terrible. En los pasillos de la clínica, los enfermos moribundos, sin saber bien qué era lo que pasaba y qué era lo que se podía hacer. Y los enfermos eran amigos, muchas veces amigos. Sí, sí. Más que conocidos amigos. Eso fue una cosa muy importante porque se murió mucha gente. También llegué a ver algún caso de parálisis infantil. Las enfermedades fueron cambiando, indudablemente. Muchas de las enfermedades, como la tos convulsa, que en ese momento eran el sarampión, la rubiola, la varicela, estoy hablando de enfermedades pediátricas, ¿no? Todavía siguen estando, pero ya mucho menos, ya prácticamente la vacunación masiva ha hecho desaparecer estas enfermedades. En los últimos tiempos, el año pasado, a principios del 2008, me tocó ver y darme cuenta, porque de pronto, sin ánimo de crítica a esta altura, de ninguna manera, pero la tos de la tos convulsa, el médico que la ha escuchado, la diagnostica de afuera, estando en el consultorio del paciente en la sala de espera. O sea que esas cosas, quien las ha escuchado o visto la cara del sarampión antes de que se brote, uno se da cuenta en el acto de lo que estaba pasando. Y me tocó ver tos convulsa, porque indudablemente este país nuestro tan querido hace agua por todos lados. En realidad, este ministro último de Salud de la Nación, Ginés González, es un médico sanitarista que ahora es embajador en Chile. Indudablemente hizo cosas que no se habían hecho. No comparto de ninguna manera el gobierno para el cual actuaba. Estoy haciendo una abstracción de la figura de un ministro que impuso la vacuna para la rubiola, que impuso la vacuna gratuita para la hepatitis A y para la hepatitis B, salud reproductora, o sea, de tal manera que comenzó a que se tomaran medidas para evitar los embarazos indeseados, o bueno, todo esto que de pronto tiene... La mayor propagación del SIDA. Claro, correcto. Todo esto que está en materia de discusión, pero que de pronto para los médicos, porque hay que ver morirse a un paciente de alguna de estas causas que podrían ser disminuidas o evitadas. Las deformaciones en los chicos que se embarazan a los 15 años, 14, alcoholizados, y los chicos que nacen con 1,8 kg. Ya sé que le pueden nacer a cualquier madre embarazada un hijo pretérmino,
pero el alcohol, el ocultamiento del embarazo, la situación socioeconómica, todo eso hace que los intentos de interrupción del embarazo por parte de la pobre chica que no sabe cómo manejar su cuerpo, y mucho menos decirle a sus padres lo que ha pasado. Todo esto que está pasando en nuestra sociedad moderna. Todas esas cosas están trayendo patologías insospechadas. Cada vez embarazos más interrumpidos, más abortos espontáneos, una de cosas que habrá que intentar corregir, Héctor. Lo que ocurre también es que el médico antes contemporizaba muchas cuestiones, era un poco el psicólogo de la familia, además de ser el médico, era el amigo de la familia, y todo esto en la medicina ha cambiado. En los últimos años la voracidad de los tiempos, de lo que está pasando, las transformaciones, ha hecho que el médico no tenga el tiempo de atender al paciente como corresponde, como se hacía habitualmente. Entonces también creo que esa es una de las causas, también lo que sea mínima, pero que puede haber influido. No es mínima, Héctor, no es mínima. Es muy importante todo eso. Todo eso, en realidad, yo no sé si es parte de la vorágine, de la voracidad. Yo siempre pensé que el médico, como el maestro, tendría que tener soltura económica en el ejercicio de su profesión. Y la mayoría, yo no hablo de casos puntuales, de médicos exitosos que tienen honorarios importantes, en buena hora, porque también los tiene el gasista o el que pone aire acondicionado y es exitoso. O sea que no hablo de eso, hablo de la mayoría. Hablo de la mayoría. Una crisis en el hospital, faltando médicos pediatras, y que los médicos son tan malos, tan malignos, tan llenos de cizaña y ponzoña social, que son capaces de irse y no atender en el hospital. Claro, no los nombran, tienen contratos temporarios, no les pagan jubilación, aportes jubilatorios, hacen un contrato. Hasta hace poco, un año atrás, el valor para llevar un pediatra era un contrato anual, renovable, sin aportes, de 1.500 pesos por mes. Yo puedo hablar ahora de estas cifras, porque si no van a decir, ¿de qué hablas vos que tenés un auto nuevo? Quiero decir, ¿cuántas cosas tengo más? ¿Y cuántas personas que se dedican a arreglar una chapa o a poner un techo tienen mucho más que yo? Yo no mido lo de los demás. Cada uno, la parte económica la hace cada uno. Y cada uno tendrá su interés y pondrá una pizzería, o pondrá un kiosco, o pondrá un negocio. Sí, o si estudió ahora una profesión distinta. O lógico. Bueno, o sea, por ahí me extiendo un poco, pero ¿qué ha pasado, Héctor? ¿Qué ha pasado? Un médico que atiende jubilados en este momento, por cada abuelo, mensualmente, le pagan 4 pesos con 50. 4.50 o 4.75. Quiere decir que un médico que atiende abuelitos, que hay que atenderlos, porque van muy seguidos, no le pagan por cada consulta, le pagan por mes, por cada abuelo, y tiene 300 abuelos, que irán 200. De esos 300, multiplicado por 4,50, da 1.500 pesos para atender 300 abuelos. Y sabemos dónde está yendo la plata del PAMI. Sí, ninguna duda. Las obras sociales, IOMA. A ver, IOMA. En este momento que soy jubilado y tengo IOMA, no está la vacuna para la gripe. ¿Por qué no está? ¿Ustedes saben cuántos afiliados tienen IOMA en la provincia? Entre 1.500.000 y 1.700.000 afiliados. Esa cifra multiplicada por el descuento que se le hace. Por el descuento que se le hace a cada policía, a cada municipal, a cada maestro, a cada médico que trabaja, es una suma monstruosa. Más la parte del 4,5 que tendría que poner el Estado, que obviamente no la pone. Pero esa plata no va a IOMA, esa plata va a la Tesorería General de la provincia. Y la Tesorería General resuelve la situación con el interventor de IOMA, dándole la plata que el hombre pobre hará lo que pueda. Pero estamos a fin de marzo y la vacuna para la gripe, para todos los jubilados,
asmáticos, cardiópatas, síndromes de Down, todos los que están afiliados a IOMA, que tienen la obligatoriedad de vacunarse mayores de 65 años, porque es la indicación, obligatoriedad no, es la indicación de la vacuna para la gripe. Asmáticos, enfermedades pulmonares obstructivos crónicos, cardíacos, síndrome de Down, toda esa enorme cantidad de pacientes ya tendría que haber estado vacunado, Héctor, para la vacuna para la gripe. La vacuna para la gripe hace un mes que está disponible en las farmacias. Y El Estado entonces, todavía no las proveyó. bueno, esas cosas, bueno, a mí me han hecho doler toda la vida. Esas ausencias de pronto de un mes, no hay vacuna, un mes que no hay vacuna. Ya sé, al mes está y sobran dosis y hay veces hay que tirarlo. Pero en ese mes hay un cupo de gente de un nivel cultural económico que no vuelve más, Héctor. Y después tenemos tos convulsa. No vuelve. Pero no vuelve por su condición socioeconómica. No le importa, no le interesa, no le llega el hecho de que vacunarse es un bien para su hijo y una necesidad social. Publicitarias No, que hacerse mucho más porque extensas. son flashes. Son flashes que Son la gente no flashes. alcanza a escuchar. Claro, no. Se da una gran difusión a otros problemas, pero Hay una o sea, diferencia muy grande entre una campaña, que es una actitud temporaria de un mes, 2 meses, y un programa. Como en todas las cosas en nuestro país, programas No existe. hay. Entonces falla la comunicación en el SIDA, se discontinúan las vacunas, los abuelos no se pueden vacunar en tiempo y en forma, se van a vacunar, sí, pero a lo mejor alguno se enferma de aquí hasta que aparezca la vacuna. Es muy extenso esto. También. ¿Querías preguntarme alguna cosa más? Sí, ¿cuánto es la jubilación, hablando del tema jubilatorio, ya que hay también tantas idas y venidas con el tema de los aumentos que se le da a los jubilados, todo este tipo de cosas? ¿Cuándo es la jubilación de un médico? La jubilación de un médico por la caja de médicos después de trabajar 41 años es de unos 1.400, 1.500 pesos más 200 por la señora. Así que alrededor de 1.600 a 1.700 pesos. 1.700 pesos. Y claro, una persona con ese monto no puede vivir. No se jubila. O no se jubila. No se jubila. Muchos médicos hemos trabajado en el hospital por los que tenemos otro aporte, pero aún así el nivel de vida no hace que algunos médicos se hayan jubilado y hayan tenido que reingresar al sistema. ¿Cuánto tiempo Debiera fuiste? haber una renovación, Sí, por Héctor, supuesto. porque hay un tiempo para todo. ¿Cuánto tiempo fuiste director del hospital? 5 años estuve 5. trabajando en el hospital. Así que la experiencia es grande y además Sí. de esto... Bueno, antes fui coordinador de la zona sanitaria y después estuve en el círculo médico. Siempre tuve algún accionar. Estuve en el Consejo de Administración después de ser director. El Consejo, cuando se inicia el Consejo de Administración en el hospital, formé parte porque estaba formado sigue estando formado por 7 miembros, de los cuales 4 son políticos y 3 son un representante del pueblo, un representante de los no médicos y un representante médico. Y yo era en ese momento el representante médico. Después estuve en la Asociación de Profesionales y en el Círculo Médico bastante tiempo, o sea que me he fogueado un poco en... Esta es una pregunta obligada porque creo que todos los televidentes deben estar por hacerla. ¿Por qué está el hospital en el estado que se encuentra? Responsabilizo directamente al Estado. Directamente al Estado. Yo creo que es... Falta recursos humanos y además falta recursos... pero los recursos humanos médicos. tienen que ser pagos, Héctor. Sí, sí. No hay enfermeras. Y claro, ¿cómo va a haber enfermeras? ¿Cómo una enfermera va a ganar lo que gana? Una mucama. ¿Cómo esa gente tan sacrificada, Héctor, tan sacrificada, le limpia la cola a un paciente que se hace a cada rato y van con una sonrisa? Por favor. Eso no tiene precio. Es una actitud de servicio muy grande. No tiene precio. ¿Sí? Realmente, y bueno, con el médico va pasando, y yo le voy a agregar algo más a esto.
le voy a agregar algo más a esto. Han cambiado tanto las cosas esto, que el médico está sujeto a la posibilidad de una tramposa malpraxis. Malpraxis significa mal trabajo. Y el médico que comete un desliz o un error, como debiera hacerlo un abogado que libera a un preso, Sí. bueno, está lo que está pasando ahora, Sí. bueno, o un mecánico que puso mal una válvula y se rompió todo El motor. el motor. Eso es malpraxis. Y la malpraxis, hay que hacerse responsable de la malpraxis. Eso es un error que puede costar una vida y por lo tanto eso está plenamente justificado que sea visto, contemplado por la legislación. Pero hay otra cosa que está pasando. Hay como si fueran grupos de trabajo que se encargan de ver qué persona que se accidentó es posible que termine haciéndole un juicio al médico, aunque no tenga razón. Pero al declararse insolvente se cobran honorarios y el médico tiene un seguro, lo paga el seguro, pero el resultado general es 2, 3 años de viajes a Mercedes, tribunal. de Guajó, a los tribunales, que sí, que no, que lo gané al juicio, y ese médico ya es diferente. Ese médico no es más el mismo médico solidario que era antes. Ese médico tiene miedo, pero no miedo de actuar médicamente, tiene miedo a que le pase lo mismo, al cuestionamiento y además de esto al desprestigio que le quede. y al desprestigio, lógicamente. Entonces, ese temor se trasunta en una falta, de una pérdida de solidaridad. Yo no sé qué pasó bien, pero es muy difícil estar atendiendo a un paciente que viene muy herido y un familiar al lado diciendo, doctor, le vas a hacer una tomografía, ¿no? Sí, sí. Y si no se la haces, Sí, obtenete las consecuencias. entonces, bueno, paciente arriba de ambulancia, paciente, si es resonancia que no hay acá, a viajar para hacer la resonancia, el costo, la inseguridad, la intranquilidad y la aparente incompetencia de médicos de 9 de julio, Que son muy buenos. me consta que son muy buenos, excelentes, pero excelentes. Acá en 9 de julio, cuando yo llegué con la doctora Ayes y mi suegro, el doctor Maldonado, hacíamos cambio de sangre a los chicos, exsanguinotransfusiones. Hemos hecho exsanguinotransfusiones a mellizos, a 2 chicos juntos, en la sala de operaciones. Acá hay médicos que resuelven la patología de un trauma torácico pulmonar, pero con absoluta capacidad. Pero si esa resolución va acompañada aquí, en Junín, en Alberti o en Buenos Aires, va acompañada de un injusto castigo, porque la resolución del caso no fue todo lo favorable, es que nosotros no podemos dar garantías, Héctor. Sí, sí. Nosotros de lo que podemos hacer Es lo es mejor. garantizarle al paciente nuestro mejor esfuerzo, Claro. pero no la Sí, curación. exactamente. El que cura es el de arriba. Así es. Nosotros Figura de hacemos, Dios. así es, nosotros hacemos lo mejor posible para resolver el problema. Con el doctor Carlos Pinciroli. Vamos a dejar un poco la parte de medicina pediátrica y la parte un poco personal para hablar ya de un tema puntual que hace a toda la comunidad, y me refiero al tema del agua potable. Vos dirías sí, del agua no potable. Bueno, el agua no potable. Bueno, este fue un tema que me involucré hace unos cuantos años atrás y de pronto, por circunstancias que voy a relatar, Sí. me he vuelto a involucrar. Hace muchos años vino un ingeniero que se llamaba Mugnis. Ese ingeniero, en su tesis, ingeniero hidráulico, en su tesis hizo el desarrollo de las lentes de agua de toda la zona.
y planteó al intendente municipal de ese momento el problema que existía en que las lentes de agua estaban deteriorándose progresivamente. La obtención del agua del subsuelo se puede lograr a través de ríos subterráneos o de espejos de agua o lentes de agua, como en el caso nuestro. Lentes son enormes superficies de agua que son potables y hay muchas veces rodeadas de agua que no es tan potable. En ese momento el agua del 9 de julio estaba comprometida, había 10 pozos y el consejo era aumentar la cantidad de pozos, sanear la parte de arriba de la extracción del pozo, disminuir el consumo superfluo de la población por parte de la población, regar las veredas. Hay algunas cosas que, claro, hay algunas cosas que uno pasa de casi no tener agua para cepillarse los dientes al vecino que está regando 50 metros por un lado y 50 metros para el otro para que no le huele el polvo porque el camión regador no pasa. Obviamente que hay una escala, pero el agua es un bien no renovable, porque el agua, uno tira el agua de la manguera, pero el agua de la manguera cae al piso, se contamina en el piso, sigue su trayecto hacia abajo y ya no es agua buena cuando llega abajo, es un agua contaminada por toda la parte de arriba. Y el último tema que tenía en ese momento el ingeniero Muniz era que entendía que había que coordinar las políticas con las localidades vecinas de Carlos Casares y de Peguajó. De esto no se habla. ¿Por qué no se habla? Porque no hay dueño de la napa de agua que está abajo. El dueño es la provincia. De tal manera que si nosotros sacamos agua y le estamos mandando no tenemos a Casares, y sí, y a Peguajó, bueno, y se pierde en el acueducto que tiene 45, 50 años, nadie sabe cuánto se pierde, pero se calcula que por lo menos la mitad. Eso ha determinado que nosotros tengamos agua mala por la sobreexplotación del acuífero, o sea, el exceso de extracción de agua en comparación con el ingreso de agua reponedor del acuífero. O sea, se extrae mucho más que lo que se repone. Resultado final, el agua de la periferia, mala, llena esa lente útil y le da mala calidad. Voy a hacer, o sea que el traslado del agua de aquí a Casares y a Peguajó habría que reverlo, buscando la forma en que se generen plantas purificadoras. Yo no soy el técnico, pero hay formas de que Casares extraiga su agua, la purifique y la mande por su cañería, y Peguajó lo mismo. Entonces nosotros empezaríamos a tener un respiro en el renuevo de la napa que tenemos, las napas, las lentes de agua que tenemos debajo. El criterio de potabilidad del agua está dado por dos grandes cosas: el aspecto bacteriológico y el aspecto químico. El aspecto bacteriológico es la cantidad de bacterias que el agua tiene. Bueno, en los pozos de extracción, que están bastante profundos, no tenemos de ninguna manera problemas de bacterias. O sea, la Escherichia coli, que se puede encontrar con la contaminación con los pozos ciegos. Tiene que estar muy superficial la bomba o la extracción de una quinta para que el agua esté contaminada por bacterias. El problema es el aspecto químico. Y dentro de la química del agua existen varios factores. Es muy complejo. El pH del agua, o sea, el grado de acidez del agua, normalmente no tiene que superar los 7, 8, 8 de pH. 7 es neutro, 8 ya es alcalino, pero nosotros pasamos esa cifra por mucho más alcalino. O sea que ya tenemos un concepto, pero que no le quita la potabilidad. La dureza del agua. La dureza del agua es el contenido en sales que tiene el agua. Eso que hace que cuando lavamos la copa quedan las gotitas que bien visibles, esa es la salinidad. Cuando ponemos un florero que queda marcado y que es difícil de sacar, cuando ponemos un recipiente con agua arriba de un calefactor y se deposita, esa es la dureza. Eso puede y debe
estar trayendo problemas de calculosis renales. Nadie los ha estudiado, eso no mata, por lo tanto parece que se lo deja ahí, como que la dureza, bueno, es uno de los ítems. Uno de los Yo creo que entonces, es para tener en cuenta. Los problemas, sí, graves, son el exceso de cantidad de arsénico, flúor y de nitratos. Podríamos hablar de cada uno, pero resumiendo, el arsénico no estaba el 9 de julio. El arsénico viene desplazándose por las capas más profundas de la Tierra desde las zonas cordilleranas, sobre todo las zonas más antiguas. Esto lo he leído, estoy hablando por lecturas, porque la enfermedad producida por el arsénico, que se llama ACRE con H, son las siglas de hidroarsenicismo regional crónico endémico. O sea que la cantidad de arsénico que tiene el agua va produciendo una lenta intoxicación crónica en los pacientes. Esto allá por el año 1910, en Venado Tuerto, por ahí cerca en Santa Fe, fue estudiado, creo que era Yersa, y lo llamaron el mal de Belleville, porque Belleville, una ciudad de Córdoba, ya lo tenía. Santiago del Estero y el norte de Santa Fe, Tostado, la cantidad de arsénico que tiene ese agua es tremendo, pero tremendo, altísimo. Y que producía cáncer, a la larga producía cáncer. En realidad, el arsénico actúa de una manera muy complicada, pero es como si fuera un antimetabolito. Dificulta en el metabolismo de las células, interfiere un proceso que hace que se termina produciendo una reproducción anormal de la célula. Primero aparece lo que se llama hiperhidrosis, que es una especie de transpiración que también se produce por otras cosas. O sea que no es patrimonio del arsénico la hiperhidrosis, sea el exceso de transpiración de la palma de las manos, de la planta de los pies. Y después aparecen manchas en la piel que son metaplasias precursoras de cáncer. El arsénico, una vez que entra al organismo, no se va. Se depositan las células más viejas de menor recambio son donde se lo puede llegar a ubicar, como es las uñas y los pelos. Entonces el diagnóstico del exceso de arsénico, la intoxicación, el envenenamiento, como lo querramos llamar, con arsénico, solo se puede hacer en algunos lugares muy especiales, en Capital Federal y en Rosario, si no, no hay otro lugar. El arsénico del agua es un problemón para nosotros y solo se lo puede sacar haciendo procesos que se llaman de ósmosis inversa. O sea que se convierte en agua destilada y después se la mineraliza. O sea que no son aguas minerales naturales como podría ser esa de la cordillera tan famosa, que no sé si será de ahí, pero con toda seguridad que sí. Pero arsénico hay en casi todas las bocas de extracción, en más o en menos. Flúor, igual, produce una enfermedad que se llama fluorosis. Primero se marcan los dientes y después alteraciones profundas en los huesos. Y el nitrato, que se transforma en nitrito y que compite con la hemoglobina. La hemoglobina es el pigmento que traslada el oxígeno en cada uno de nosotros. Bueno, el nitrito dentro del organismo toma el oxígeno y evita que la célula tome el oxígeno. Cuando eso es muy agudo, el chico se lo llama niños azules. Son chicos recién nacidos que por su elevada contenido en nitritos o en nitratos no pueden oxigenar bien el organismo y tienen un color azul. Yo los he visto. Acá en 9 de julio, bueno, me enteré que había habido un caso que era posible que fuera, pero yo no había visto nunca. Pero tampoco es motivo que uno no haya visto eso para no pensar en la intoxicación lenta, crónica. Sí, y la que se viene para toda la sociedad y para todos los para hijos, cada uno, nietos, para nuestros hijos y para futuros, nuestros nietos. Bueno, el retorno de todo esto, tratando de abreviar, porque es un tema apasionante, es porque en el silencio, después de unos cuantos años donde me sentí muy mal, porque
cuando uno enarbola una bandera para mejorar y de pronto aparece una injerencia política que tiene otros destinos u otros fines, a mí me pone muy mal. Y no es que yo en mi vida particular no tenga una tendencia partidaria política, no mezclo las cosas. No utilizo banderas que pueden ser beneficio para la sociedad, para beneficio de una crítica al partido gobernante o al revés, o como sea. No importa ni uno ni otro, porque es un arma que está utilizada hoy día a cada rato, a cada momento, y muy mal. Bueno, el resultado fue que pasaron como 8 o 10 años y los políticos que se hicieron cargo no pudieron resolver el tema. No lo pudieron resolver porque no han querido resolverlo, porque es preferible invertir el dinero en cosas que se vean, no como el arsénico que no se ve, pero se puede llegar a hacer. Bueno, vino una señora que se llama Adela y me dijo: doctor, quisiera que me acompañara o su ayuda, a lo mejor por la capacidad mía para expresarme, por no tenerle el temor a una cámara, o por mis años, y porque la señora me había escuchado y yo le atendía a los chicos cuando eran chicos. Lo cierto es que la señora me motivó para que yo la acompañara en esta especie de cruzada que es la verdad de Adela. Adela fue el primer caso que nosotros conocimos como un caso verdadero. Yo soy testigo de los análisis realizados en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA de Buenos Aires, donde la dosis de arsénico en uñas, en orina y en pelo está pasada con creces la cifra que normalmente. Así que es un caso sano de una persona impregnada en arsénico por culpa del agua, porque tampoco ha salido del 9 de julio y en sus contactos laborales ha tenido contacto con el arsénico. Como esa señora, debe haber cientos, si no miles, el 9 de julio. Entonces, esta señora y su causa hizo que de alguna manera yo me identificara, y he hecho y voy a seguir haciendo lo que pueda para difundir el tema, y para tratar de que la gente toma conciencia. Casualmente el 3 de abril, ante la falta de respuesta de la última reunión, que tiene muchos problemas, Héctor, porque reunir a la gente, una ciudadana común, a las 10:30 de la mañana, donde la gente está trabajando, es muy difícil. Sin embargo, había 200, 300 personas, todas preocupadas, motivadas, y bueno, el 3 de abril tendrá que haber un poco más de gente. A lo mejor de esto no participo, habrá que buscar un horario donde la gente pueda ir, porque el hecho de que no vaya no significa que no esté interesado. Sí, muchas veces la gente está trabajando. Pero lo cierto es que es un tema que no tenemos que abandonar, Héctor. Vos como comunicador social y yo como médico interesado tenemos que bregar por la salud de nosotros, aunque ya estaremos a lo mejor impregnados, de nuestros hijos y de nuestros nietos. Que tengamos muy buen fin de semana, que lo pasemos muy bien. Le quiero agradecer a Suma Productora, le quiero agradecer que pone nuestro programa en Somos 9 de Julio, en el canal local en la frecuencia 7, con la reiteración el próximo jueves de 3 de la tarde a 4, y por otro lado a Micaela María Peteta en las cámaras. Fíjese las imágenes una vez más, con que nos acompaña programa a programa. Así que muchísimas gracias a ella. Que Dios nos bendiga a todos.